Bienvenidos, señores y señoras, a una nueva edición del podcast de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables, como siempre con un tema de debate central y con invitados expertos en la materia. El día de hoy, el doctor Gerardo Blanco, doctor ingeniero, quien va a hablarnos un poco de lo que es el mercado eléctrico paraguayo, todas las variables necesarias y en qué punto se encuentra hoy en día. Así que, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gran placer estar compartiendo esta mesa de reflexión con ustedes, Axel, Edu, Nico y Víctor, y grandes amigos y compañeros de mil batallas en el sector eléctrico. Sabemos, doctor, que tenés vasta experiencia en lo que es el campo de la energía, tanto a nivel local como a nivel internacional también, así que para que la gente te conozca un poco más, de repente ese que no te conoce demasiado, explicarles un poquitito cuál es tu trayectoria, cuál es vamos a decir, tu expertise, para que puedan estar al tanto también de lo que vamos a hablar hoy. Sí, llega un momento en la vida donde tu currículum ya delata tu edad, ¿verdad? Ya, ya la cantidad de cosas que uno No es tan. estuvo, ya, ya es un indicador de cuánto ya están en este tema. Sí, yo realmente desde más de 20, 25 años estoy metido en el tema del sector eléctrico paraguayo, pasando por donde yo creo las mejores escuelas, ¿verdad? De nuestro sector, pasando por ANDE, pasando por la universidad, también mucha actividad académica vinculada con el tema de todo lo que se refiere a la energía. También por UITEPU, y ahora mismo estoy retomando actividades académicas, estoy como académico en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, desde el año 2024. ¿Sí? Estoy realizando investigaciones por allá y también actividades docentes. ¿Sí? Estoy enseñando mercados eléctricos y otras disciplinas muy en la línea de lo que estamos haciendo también por acá. Bueno, es un placer tenerte por acá el día de hoy, ingeniero, una vez más, y aprovecho para saludarle a los demás panelistas de este gran programa. Ingeniero Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Realmente un gusto acá compartir con Gerardo, gran amigo, compañero, como dijo, de mil batallas y sufrimientos. Pero realmente, más que nada, una persona que conoce mucho la realidad del Paraguay y conoce mucho también ya realidad del extranjero, un mercado tan desarrollado como Chile, que para mí, a mí me parece que eso es un valor inconmensurable que un técnico paraguayo como del nivel de Gerardo pueda hacer comparar estos dos mercados y pensar en cómo esta transición que Paraguay tiene que pasar a nuevas fuentes de energía se tiene que dar en el futuro, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante y por eso está acá invitado y yo creo que él tiene mucho que enseñarnos hoy. Excelente, Nicolás, ¿cómo estás? Excelente, bueno, de que nada, siempre un gusto, un privilegio estar acá y bienvenido Gerardo al espacio. Encima creo que esta charla es más o sea, momento más que oportuno porque venimos una semana con sensaciones térmicas por arriba de los 40 grados y este apagón casi nacional que tuvimos, ¿verdad? Por, según el presidente de ANDE, un tornillo flojo en la subestación. Entonces, creo que es muy oportuno justamente hablar ahora de mercado eléctrico, de lo que nos espera, de cómo encarar este tipo de situación que ya sucedió en otros mercados, ¿verdad? Chile justamente tuvo un caso, como mencionamos más temprano, y la importancia de tener redundancia, de tener un plan B, y más que nada tener un plan sencillamente, ¿verdad? Así Claro. que un gusto estar acá con ustedes. Ingeniero Víctor, ¿qué expectativa tenemos para el episodio de hoy? Y mira, siempre en la cola está el veneno, ¿verdad? Pero aprovecho la frase que utilizó Nico de por culpa de un tornillo. Y pensar que hace unos años nos decían que nos faltaba a nosotros un tornillo cuando decíamos se viene este problema, se viene este problema, se viene este problema. Y hoy, con cierto dolor, vemos que nos fallamos. Y bueno, es un placer volver a encontrarle a un ex compañero de Andes, un ex compañero de todos lados. Mira que nos han maltratado en algún momento dado, nos dijeron alarmista y todo eso, pero más que eso, ver que él está desarrollando estas tareas, la gente de Chile le está aprovechando y nosotros no, a una persona tan atractiva en lo que hace en la parte técnica como Gerardo, es un placer ver que él viene desarrollando sus tareas en un mercado tan competitivo, tan necesitado como el que es Chile. Y hoy Paraguay está en camino a ser un mercado
bien competitivo, va a tener que sufrir algunos traumas y algunos dolores aparentemente que ya históricamente nos pasaron, pero bueno, nos estamos poniendo la pila, ojalá que sea a tiempo. Como siempre digo, 2026, el año de la energía. Bienvenido Gerardo, al tiro te lo digo, po. Ya que estás vos por ahí, la bienvenida, nos encontramos de pasada, no pudimos hablar mucho y ahora vamos a sacarte un poco el jugo, todo el conocimiento que tenés. Excelente, señores. Bueno, quiero empezar con la primera pregunta en este caso. ¿Qué significa el mercado eléctrico y cómo se encuentra actualmente en nuestro país? Sí, el concepto en esencia del mercado eléctrico es bastante interesante porque normalmente tendemos a pensar que la energía es un producto como cualquier otro. Sin embargo, tiene sus particularidades que la hacen absolutamente diferente. Y es esencial asimilar esas diferencias y esas particularidades porque hace que el comportamiento del mercado eléctrico sea, desde el punto de vista del dinero, ¿sí? Podemos decir, bastante, podría ser convencional, pero desde el punto de vista del operativo del mercado, absolutamente distinto. Partiendo de que el bien de energía eléctrica es un bien que no puede acumular a menos de la misma forma que acumulamos otros bienes. A eso le sumamos que tiene la necesidad de que la producción y el consumo instantáneamente tienen que estar balanceados. Tiene una transmisión y una distribución casi instantánea, pero necesitas de un sistema, de una infraestructura para ejecutar eso. Entonces, todas estas particularidades hacen que los mercados eléctricos tengan, digamos, una operativa completamente diferente a cualquier otro tipo de mercado. Y sobre todo, que el bien de energía eléctrica, hoy por hoy, en todas las sociedades modernas, es un bien subsidiario transversal a prácticamente toda la economía. Sí. Y eso hace, ¿sí?, que sea requerido un análisis desde una perspectiva absolutamente transdisciplinaria, porque tenemos que tener cuestiones técnicas a la vista, tenemos que tener cuestiones financieras, cuestiones económicas a la vista, y obviamente tenemos que tener cuestiones regulatorias, jurídicas y legales también a la vista. Sin olvidarnos del impacto social y, por último, y cada vez con más fuerza, también ambiental de los sistemas eléctricos. Es por ello que hace falta darle una mirada integradora al concepto de mercados eléctricos. Y hay muchos que dicen, y muchos me dijeron a mí, sobre todo cuando me dedicaba al tema de enseñar mercado eléctrico acá en Paraguay antes de irme a Chile, que acá en Paraguay no existe mercado. Pero desde el momento que haya un comprador y un vendedor, existe mercado. Desde el momento que existe una transacción, existe mercado. Ahora, la caracterización de ese mercado sí puede diferir a lo que tenemos en Paraguay, lo que tenemos en Chile, lo que tenemos en Brasil, lo que tenemos en otras partes del mundo. Y responde también a las ciertas características especiales de Paraguay, de Chile y otras partes del mundo. Hoy me toca la difícil tarea de estar enseñando, dictando cursos de mercados eléctricos en Chile. Yo siempre digo la broma de que mi nivel de caradurez es como que yo me vaya a enseñarle a los chilenos a hacer vino, ¿verdad? Chile fue el primer país del mundo en implementar un mercado eléctrico competitivo, es decir, con elevada participación privada. Fue en el año 1982, de la mano de una serie de reformas que se hicieron en aquella época lideradas por los famosos Chicago Boys. En plena era de Pinochet. En la plena era de Pinochet y bajo la batuta de Milton Friedman, Exacto. de la Universidad de Chicago. Y ahí un poco a los embates se fueron acomodando. Y hoy por hoy Chile también sigue a la vanguardia por el gran nivel de energías renovables no convencionales que tienen instalados en su sitio.
Eso sin contar que en el 2018, en el gobierno de Piñera, 2019, perdón, se promulgó una ley que instruía, ¿sí?, a Chile, básicamente, a llegar a la carbono neutralidad en el 2050. Entonces, en Chile el tema del sector eléctrico es un tema absolutamente dinámico y sobre todo que está viviendo en un momento también de muchos desafíos. También un poco en ese sentido fue que me atrajo la posibilidad de ir a seguir aprendiendo allá, y eventualmente, Dios quiera, el día de mañana volver y volcar todo ese aprendizaje acá en nuestro medio. Gerardo. Me permitís, Presi, Sí. algo muy interesante que mencionó, que quería consultarle esos nuevos desafíos, porque aquí se plantean nuevos desafíos. Comenzaron a aparecer las industrias de alto consumo o demanda. Y aparentemente siempre ante la necesidad o la crisis aparecen estos cambios tan bruscos. Y recuerdo una vez en una presentación, por eso es lo lindo acá de la gente que siempre estamos participando, es nunca se tuvo miedo a compartir información, no habías hecho una presentación y después participaste. Hiciste una comparación muy visual de lo que era la soja y sus productos. Y después pusiste la energía y sus productos. Y eso realmente es lo que impacta. La gente aquí no se da cuenta de lo que depende de la energía y todo lo que mueve. No creas, Víctor. O sea, eso en redes sociales se vio justamente como lo dijo el Nico esta semana, con el corte que tuvimos de más de 3 horas. En la Cómo necesidad, la gente reclamó en la la crisis. falta de energía, exacto, la falta de energía y cómo impacta en la vida moderna eso. O sea, estamos hablando prácticamente no se puede hacer nada, nada sin energía, absolutamente nada. Entonces, yo te quería decir eso, Gerardo. Chile es un ejemplo, en el tema solar es el ejemplo número uno. Y te diría casi a nivel mundial. Después de China, creo que está Chile. Porque tienen el desierto de Atacama, tienen instalaciones solares gigantescas, realmente las más grandes. Creo que China ahora le superó en algunas instalaciones, pero sigue siendo Chile a nivel, por lo menos del continente, seguro, una número Regional, uno. sí. Y es un mercado que tienen todas las fuentes ya utilizándose, inclusive el carbón. Eso porque ayer justamente habíamos hablado. Yo no sabía que Chile tenía carbón, por ejemplo, todavía. Y tiene generando con carbón. Tienen hidro, tienen carbón, tiene solar, tiene eólica, ¿verdad? Y es muy interesante. Tiene biomasa, tiene hasta geotérmica, están comenzando Entonces, vos estás viviendo una realidad que nosotros, Paraguay, lastimosamente, ¿verdad? O sea, no sé si lastimosamente o no, pero es otra realidad. Nosotros tenemos un monopolio absoluto de la generación, transmisión y distribución de energía. En el cual es cierto, coincido contigo de que al haber transacción ya hay un mercado, ¿verdad? Pero hay un monopolio real. Hay una discusión en Paraguay de que la ANDE hoy no va a poder encargarse de todo el desafío que el Paraguay del 2040 o este Paraguay que todos soñamos que el 2 por, ahora que hay, que se va a duplicar el PIB del Paraguay, va a necesitar. Va a tener que haber una inversión muy importante del sector, probablemente privado, que tenga que llevar a ese desarrollo y que tenga que garantizar la energía a toda esa inversión. Entonces, ¿cómo vos ves con respecto a Chile, que es un país desarrollado, es uno de los países más desarrollados de Latinoamérica y que garantiza la energía eléctrica? Yo estoy seguro que pues, hay inversiones de todos los niveles en Chile. Entonces, ¿cómo vos ves que nosotros tendríamos que hacer esa transición? Nosotros estamos, como vos sabés, apoyando desde el sector la diversificación de la materia energética, pero ¿cuál sería los pasos que Paraguay debería de lograr? Debería hacer y en qué tiempo como para llegar a un nivel similar al de Chile. No te digo llegar a 100% como Chile, pero algo similar. Bueno, un ratito quiero agregar algo a mi comentario. Es algo muy interesante que justamente estabas mencionando. Esta semana la gente se quejó de la falta de energía. Sin embargo, lo interesante, incluso en las publicaciones en redes de prensa, de Andes, de los comentarios siempre. Y ahí es cómo el país que tiene tanto excedente energético vamos a tener problemas de luz. O peor, vi publicaciones en las cuales hoy salió una, mencionaba la Ande, una idea de generación solar, o hice un posteo de eso. Sí. Y la gente, ¿por qué pidió vamos a generar energía? O sea, tenemos que generar más energía
si ya tenemos las represas, si ya tenemos Itaipú, si tenemos energía de sobra, ¿verdad? Y justamente lo que me parece clave antes de empezar es ese punto en Chile de cuál fue la motivación inicial. Porque no hay otro mercado realmente como Paraguay que desde que se Crisis. encendió Itaipú, claro, se encendió Itaipú y hubo tanto margen de maniobra y ese concepto de abundancia y nunca se construyó porque se asumió que es infinito. Chile realmente, ¿cuál fue el momento inicial que en el 82 decidieron tomar tan en serio el mercado energético? Y que entonces lo expandieron ese concepto y llevando ahora a que Paraguay se acerca a ese punto, ¿verdad? Son tantas cosas interesantes que dijeron, yo que no sé ni por dónde empezar. Eh, yo creo que voy a empezar eh, por el tema del lo último que estaba diciendo Nico, de que la gente comenzó a quejarse que se iba la luz. No hay nada nuevo, bro. No, pero yo creo que tenemos que comenzar a cambiar eso. Y en ese cambio va a estar un poco, digamos, una cuestión también pedagógica. La luz no se va, la luz deja de venir. ¿Sí? Porque cuando pensamos que la luz se va, estamos asumiendo que tenemos luz, la luz en nosotros. Y cuando hay corte, Se pone a un lado. sí, yo siempre le digo, ¿y dónde luego se va la luz o no se va? Después de la luz. Se fue la luz. ¿Sí? En realidad, la luz deja de venir, ¿verdad? ¿Y por qué deja de venir? ¿Verdad? Y por el mismo motivo de cuando nosotros dejamos de asistir a algún compromiso, se cerró la ruta, llovió, hay mucho tráfico. O sea, ¿Te acuerdas la frase de Néstor Samaniego? La interrupción del fluido eléctrico. y por eso. Pero, ahí yo creo que nosotros tenemos que estar a decirle a la gente, en realidad la luz no se va, la luz deja de venir. Y en Chile hubo un evento también paradigmático el año pasado, hace un año, ahora, en unos días. Nosotros, yo normalmente en febrero estoy por acá, para Asunción, pero, llegué un día antes del gran apagón, 25 de febrero. 15 y 14 de la mañana. Estaban importando, y acá me voy a poner un poco técnico, 1800 megavatios de energía solar del norte de Chile para el centro-sur, donde están los mayores consumidores. No demanda. O sea, sobre todo la demanda residencial, porque hay una gran demanda en el norte que son las mineras. ¿Sí? Pero 1800 megas estaban minando. Falla una línea y hay un problema de sobrefrecuencia. O sea, hay exceso de electricidad en un lado, que es el norte, y Alta demanda en el sur. déficit de generación eléctrica en el sur. Eso genera que se dispare todo. En Chile, pero las autopsias que se le hicieron a ese evento, yo creo que superan a la autopsia del alien del área De tornillo. del 51. del área 51, ¿verdad? Pero yo rescato un aprendizaje que podemos capitalizar para nosotros, porque nosotros también estamos viviendo con eso. Y ahí me voy a permitir ser un poquito autorreferencial, y voy a incluir mi autorreferencia acá a Edu. En el 2021 cuando estuvimos en Tesla. ¿Sí? Nosotros estuvimos en Tesla y teníamos que ver la forma de interesar a Tesla en Paraguay. Y nos reunimos, creo que nuestro NDA ya, Sí. Ya venció, pero ya venció, ¿verdad? si no, que venga Elon Musk. Sino que venga Elon Musk, ¿verdad? No, pero básicamente lo que le dijimos nosotros, tu jefe, el amigo Elon, y hablamos con la vicepresidenta, o sea, Sí. la presidenta del tema de energía, que nos dijo, a modo de anécdota, nos dijo que tenía 5 minutos, más o menos, y 1 hora y media más o menos quedó hablando con nosotros. Le caíste bien. No, le caímos en todo caso. No, acá con Edu fue una experiencia muy interesante. Y nosotros le enganchamos, creo yo, en una frase que surgió ahí tu jefe quiere habitar Marte. Quiere llegar a Marte.
Y si hacemos el paralelismo y decimos que un sistema eléctrico 100% renovable es Marte, nosotros estamos en Marte. Pero nosotros estamos comenzando, o nos estamos preguntando la siguiente pregunta, o sea, la pregunta que viene a la que ustedes están haciendo ahora, cómo llegar a Marte, es cómo sobrevivir en Marte. Porque los desafíos de sobrevivir con un sistema eléctrico 100% renovable son grandes. Y en Chile, y yo creo que es algo que se puede dar en Paraguay también, este tema del apagón sucedió en gran medida por la convergencia de dos leyes, folclóricas o culturales, digamos, que son dos leyes que empiezan con M. La primera es la ley de Moore Tipo el Murphy. y la otra es la ley de Murphy. Cuando la ley de Moore cuando Moore se encuentra con Murphy, ahí estamos en un problema. Para la audiencia, la ley de Moore es una ley que un ingeniero americano allá por los 60, mediados de los 60 más o menos, estipuló de que la cantidad de transistores que cabían dentro de un procesador iban a duplicarse cada 2 años. Y en Chile la cantidad de generación fotovoltaica que se instaló previamente sigue la ley de Moore. Se fue duplicando cada 2 años. Y eso es una velocidad abismal, ¿verdad? Que quizás no dimensionamos. Y en algún lado, no recuerdo dónde era, o si no lo referenciaría, le di que si la ley de Moore se aplicase a un escarabajo de los años 80, ese escarabajo hoy estaría viajando a una velocidad de 400.000 kilómetros Sí, eso también. la hora y a un costo de 4 centavos cada 1000 kilómetros. O sea, es el famoso crecimiento exponencial. Y cuando viajamos tan rápido, si no tenemos nuestra brújula bien apuntada, podemos pifiarle 2 kilómetros. Me parece muy interesante tu posición esa de reeducar incluso. Porque hoy al consumidor hay que reeducarle. ¿Sí? Somos muy poco eficientes en nuestro uso. Con 917 megavatios firmados con electrointensiva en el último año por parte de ANDE en 220. Obviamente ese deadline se acerca mucho más rápido, todo es caro. Pero técnicamente se va a cortar en el 2027, pero la gente no se da cuenta que hoy hasta en los baños tiene aire acondicionado. Lo que antes era un lujo tener un aire. Vos vivís conectado y enchufado a tu cargador, tu celular, la tablet, la notebook, todo. O sea, lo que hoy una casa que consume una residencia, ¿no? Una comparación a los años 15, 20 años atrás. Las ventajas que hoy tener para un aire acondicionado, cooperativa, la tarjeta, el financiamiento, todo el mundo tiene un aire, ya no es una necesidad. Ojo, aquí nadie quiere tocar el bienestar del consumidor, el confort, nadie quiere estar ahí. Pero realmente somos muy malos utilizadores por ese pensamiento que mencionó Nico de que ITQ es eterno, ya se lo está, es eterno. Eso es una mentira que nos metieron muy profundo, protocológicamente, básicamente, pero realmente nosotros tenemos que entrar en lo siguiente. Y si no abrimos un mercado y nos permitimos, que no estamos hablando de una privatización, estamos hablando de una participación privada, vamos a fundir una joya de la corona como es la ANDE. No tiene capacidad. Y ahora que iniciaron algunos procesos con algunas tarifas técnicas, ¿cómo hacemos? Porque Paraguay está muy bien visto. Igual que Chile en su momento comenzó a tener un crecimiento industrial, comercial, porque ellos tienen la ventaja del mar. Paraguay es una isla rodeada de tierra, pero tenemos la ruta transoceánica, estamos muy bien vistos. Están viniendo la gente. Sale el presidente, sale el ministro y vende, venga a Paraguay, mucha y barata energía.
Yo le tengo miedo a eso, inclusive en algún momento a algún ministro le dije, cuidado con lo que hacemos porque no hace falta enviar un especialista o enviar a un emisario para ver cómo es el recurso energético, que es básico, nos quedamos. Nadie más va a ir a invertir. ¿Qué hacemos con todo lo que estamos proyectando? Que sí? Ese es nuestro miedo, ese no es- y no hablo solamente de energía solar, hablo que hay que saber explotar sustentablemente todos esos ricos recursos que tiene nuestro país. ¿Cómo hacemos? ¿Verdad? Algo que está viendo de afuera. Porque Chile hasta retiene las aguas del deshielo, la represa y después la turbina. O sea, ellos utilizan todo lo que pueden, no hay desperdicio ahí. La eficiencia comienza de la generación y vos estás viendo. Sí, en términos de capacidades, yo diría que la ANDE tiene la capacidad. Quizás no tengan los recursos, pero la capacidad la tiene. También creo que el sector eléctrico paraguayo es un sector que ha soportado muchos embates y es cierto que, como decía Mafalda, existe un mundo mejor, pero es carísimo. Eh, ¿A dónde voy con esto? Y ahí quiero rescatar un poco la pregunta de Nico, de cómo surgió en Chile en los 80. Y tomando un poco también lo que dijo Edu y lo que vos estabas diciendo, Víctor, el tema de las crisis son detonadores de Lamentablemente, cambios. lamentablemente. No, Para nosotros somos ingenieros, pero no queremos prever, ¿verdad? Pero es difícil, realmente es muy difícil. en la ciencia política hay algo que se llama el enfoque de las múltiples corrientes, donde, digamos, conceptualiza las situaciones como tres corrientes: una corriente del problema, una corriente de la solución y una corriente de lo político. Políticamente correcto. De lo político. Y yo siempre suelo decir que uno de los grandes problemas que tenemos los hispanoparlantes es que para nosotros policy y politics es es la misma palabra. Sí, y para nosotros político, político, ¿verdad? Pero policy es muy diferente. Policy se refiere a las políticas públicas. Y politics es el tema Del político. del poder político. Y bueno, y estas tres corrientes, ¿verdad? Una ventana de oportunidad de cambio se da cuando esas tres corrientes convergen. Es decir, converge el problema con la solución con el interés político. Y el interés político lastimosamente se despierta Es la crisis. con la crisis. Claro. Y en Chile, en los 80, tenemos que situarnos, Chile en los 80 saliendo de un gobierno comunista de Allende, donde había una gestión centralizada y obviamente los recursos no sobraban precisamente. Entonces se le dio una mirada mucho más encarada al tema político, perdón, privado. Y allí surgió toda una intención de construir, porque realmente si hay un lugar donde se puede decir que se construyó un mercado libre competitivo, Chile, y de trasladar conceptos económicos y conceptos mercantiles al tema del mercado eléctrico. Allí entonces comenzaban a estipular cuestiones de precios de corto plazo, precios de mediano plazo, y todo funcionó bien hasta que vino la primera crisis. Había agentes privados, mayormente hidroeléctricos, que pasaron de manos estatales a manos privadas. Y allí, hasta que faltó el agua, funcionó bien. Cuando faltó el agua se dieron cuenta de que el tema trascendía a solamente cuestiones mercantiles. Y que sobre todo, una de las grandes particularidades del tema del famoso oferta y demanda, los picos de precio que se dan en un mercado eléctrico son mucho más abruptos de lo que se pueden llegar a dar en cualquier otra mercancía. Cuando hay un déficit en el mercado eléctrico, los precios disparan. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque estamos hablando de un costo de oportunidad más grande.
Y esa pendiente o esa dinámica, esa rapidez de cambio, o sea, de la perturbación de los precios, no le da tiempo a la inversión para llegar. Porque la inversión eléctrica Claro. tiene su periodo. Tiene un periodo de construcción y más todavía son grandes infraestructuras. Entonces, se dieron cuenta de que, punto uno, y la primera lección que yo me gustaría reflexionar con ustedes es el tema, los generadores no pueden competir en el mercado. Los generadores tienen que competir por el mercado. Eso, ¿no? ¿Sí? Se establecieron un sistema de subastas donde se realizan licitaciones o subastas para que los generadores entren a 3 años o a 5 años. Generadores nuevos. Entonces, los generadores dejaron de competir en el mercado para comenzar a competir por el mercado y sobre todo por el mercado futuro. En una economía que está creciendo. Entonces, uno tiene que proyectar ese crecimiento y decir, yo aquí dentro de 5 años voy a necesitar tanto MEA. Hoy, 3 años antes o 5 años antes, tengo que hacer una licitación para cubrir eso. Eso tenemos que hacer acá. Sí. Yo no puedo esperar que yo Llegar tenga el antes. déficit Claro. y allí decir, bueno, vengan inversionistas Pero privados. claro, ¿en qué momento se dio cuenta de eso Chile, para hacer eso? La crisis. Y en la Sí. crisis, fue una crisis que se dio en Chile, se dio en Brasil. Allí en el 2002 también más o menos se dio en Brasil, después se replicó en Perú. Y esa fue la gran segunda reforma de los mercados eléctricos. La primera fue una reforma donde se estableció una regulación, pero se estableció también una segmentación del mercado donde generación va por un lado, distribución va por otro lado, transmisión va por otro lado. Y allí decían, los generadores van a competir en el mercado. Que lo de acá se piensa que va a pasar. No, los generadores no compiten en el mercado. O sea, eso es un dato muy interesante. Hoy por hoy, hoy en día en Chile, los generadores entran al mercado con un PPA, con un contrato de largo plazo, de 15 a 20 años, con un precio estipulado. Y el mercado de corto plazo, el mercado spot, es un mercado donde solamente participan los generadores. Es decir, si yo tengo una posición contractual de 100 megas y como la operación es centralizada para que sea económica, yo estoy generando 50, yo tengo que comprar los 100 megas que mi contrato me obliga a cubrir del mercado de corto plazo. Y si yo estoy generando 50, yo vendo esos 50 en ese mercado. Ahí se cierran, digamos, las diferencias en términos de los contratos, de las posiciones contractuales y de la operación real del sistema. Y en ese mercado de corto plazo, en Chile, gracias o debido a la gran penetración de energía renovable y sobre todo fotovoltaica, normalmente el precio entre las 9, 10 de la mañana y las 4 de la tarde es cero. $0 el megavatio hora. ¿Por qué? Porque es un mercado marginalista. Entonces, la primera lección que me gustaría reflexionar con ustedes es, aquí tenemos que mirar para adelante. Y en Chile y en Brasil y en la mayoría de los países donde están implementados este tema de las subastas de energía nueva que le llaman en Brasil, por ejemplo. Es que tenemos que ver que los generadores, como decía al inicio, el mercado eléctrico es tan particular que no podemos esperar que los generadores compitan en el mercado. Y que tenemos que anticipar. Esa segunda reforma, que fue allá por el 2004-2005, fue complementada en 2014 más o menos. No, perdón, 2007-2008. No, voy a ir por partes. Esa primera gran reforma
atrajo mucha inversión. Sí. Y atrajo mucha inversión sobre todo de centrales de ciclo combinado de gas, que eran abastecidas con gas proveniente de Argentina. Ese gas proveniente de Argentina hizo que sea viable, se construyó un gran gasoducto. Idea que ronda por Paraguay. Y todo funcionó bien Para que hasta se cerraron las llaves. que cerraron. Como en Europa en 2022. Exacto. Sí, sí. Claro, Cerrado el mercado. Claro. No, eso es otro tema. es una No llave. tener dependencia Claro. energética. Independencia en nuestro caso. Vos dependencia y el otro abre o no abre el Exacto. grifo. Y una llave que se cierra genera una crisis automáticamente. Otra. Y entonces allí se dieron con problemas, ¿verdad? Y nosotros no tenemos gas, pero sí tenemos dependencia de otro recurso que gestiona un vecino. ¿Cuál es el recurso? Agua. El 70% del caudal afluente de Itaipú es regulado. Hay 54 centrales de agua arriba de Itaipú, En el territorio brasileño. brasileño, Claro. que responden a una política operativa totalmente brasileña. Estábamos con problemas de generación de sanitaria porque no liberaron mucha agua. Porque el Ese ya tratado le da un mínimo y le da un máximo. Pueden llegar al mínimo. No sirve mucho. Sí, pero esto que Gerardo está diciendo es algo geopolítico, ¿verdad? Sí. Muy, muy importante y por eso yo hablo también del tema de gas. Porque el gas que se está promoviendo por el gobierno en Paraguay, un gasoducto que supuestamente alimentaría al Brasil, también tendría consumo para producir energía eléctrica en Paraguay con ese gas. Entonces, estamos metiendo un energético que nosotros no producimos, o si llegamos a producir en el Chaco, digamos que todavía no sabemos ni cuánto tenemos, ni cuánto tiempo puede producir lo que tengamos en el Chaco. No volvemos Comparado. dependientes. No volvemos dependientes. No ponemos independiente, pero también lo que dice Gerardo es cierto. O sea, tenemos también el tema del agua. El agua es el recurso que justamente estaba leyendo también que según algunos estudios a nivel mundial, el agua, digamos, potable, que son el agua dulce de los ríos, es un recurso que está escaseando a nivel mundial. O sea, están en niveles de baja a nivel mundial. Nosotros, cuando estuvimos en el consejo, lo vivimos en carnes propias. Una sequía que no se registraba hace más o menos 40 años. Pero Entonces, esos fenómenos se pueden ir repitiendo por el Son cambio cíclicos, climático. Van a ir repitiendo. Se van a ir repitiendo. Aparte de eso, como dice Gerardo, ese manejo del agua que hoy en día nosotros nos mostraron los gráficos que supuestamente gracias a ese manejo Itaipú subsiste y genera. Cosa que yo tengo mis serias dudas porque no sé dónde sacaron los números antes de Itaipú. Por eso no sabemos, estamos hablando de hace 50 años atrás, ¿verdad? Supuestamente con eso se está regulando y generando más. Pero ahí, en ese escenario, Gerardo, de la dependencia energética, ¿cuál es la solución? Tenemos fuentes internas, tenemos río interno, tenemos energía solar, biomasa, eólica, pero todavía no se está, o sea, como vos decís, y quiero recatar, que estos proyectos anticipados no van a surgir en Paraguay hasta que no tengamos una crisis, lastimosamente. A eso quiero agregar un punto que algo que no pasó desapercibido y creo que es interesante mencionar es, ustedes que están en el sector eléctrico hace mucho, si les digo 2030, crisis energética, no es un número nuevo, no es algo sabido de la nada, ustedes, sea una conversación que se tiene, que se sabe que por un crecimiento iba a llegar. Algo que me encantó que pasó hace más o menos 15 días fue en el show del Super Bowl, cuando Bad Bunny hace su show y una pieza central del show es el apagón. ¿Y qué significa eso? Lo que es crisis para vos no es necesariamente crisis para mí. Si lo que sucedió esta semana hubiese sucedido en un país más desarrollado como Chile o un país primermundista, estoy seguro que detrás había un equipo de trabajo, hubieran sanciones al ente regulador, a la ANDE, a quien fuese, hubiera una consecuencia fuerte. Acá el apagón es algo cultural en Latinoamérica. Aceptamos el apagón, aceptamos que podemos capaz quedarnos sin agua, aceptamos. Y eso hace que entonces
no sepamos ni anticiparnos, no tomemos en serio una fecha de una crisis real, porque no es una crisis, un apagón, es un hecho más nomás. Un evento. Es un evento que ya nos acostumbramos. Lo que pasa es dimensionar la gravedad de lo que puede llegar a ser una crisis energética y sobre todo, volviendo a esto de dependencia, no planificar, no anticiparse y no entender la implicancia de cada tecnología hace que en vez de encima formar un plan B o una planificación bien hecha, entremos en esquemas de decir, traigamos gas argentino, hagamos un sistema de ciclo combinado, hagamos todo eso que no tiene sustento alguno. Pero ya, eso es interesante cómo se, o sea, cuál es el nivel de gravedad, cómo Chile calcula de decir cuánto dinero puede perder o perdió con su crisis energética. El día que nosotros acá digamos, ok, acá es lo que se está perdiendo, lo que hablamos más temprano, que puede ocurrir con grandes consumidores, la pérdida que puede suceder para una fábrica, para una ciudad, si no dimensionamos eso, no vamos a dimensionar lo que es una crisis de verdad y tomar en serio, ¿verdad? Sí. Yo quiero aprovechar por su centro, porque mira, justamente, digo, la crisis, a vos no es tal vez para mí. Y ahí, a 2 cuadras de mi casa, hay como 3 grupos generadores instalándose en estos 2 días. O sea, hay gente que sabe aprovechar esa crisis. Pero es la realidad. El, el símbolo chino de riesgo es muy interesante de analizarlo. Los chinos no tienen escritura basada en caracteres, ¿no? Y riesgo son 2 caracteres. Este carácter solo significa peligro. Y ese carácter solo significa oportunidad. Y allí, en base a eso, quiero agarrarme para intentar, digamos, sobre todo para tratar de esbozar una reflexión sobre lo que está planteando. En Latinoamérica tenemos más que una geografía compartida, tenemos un destino compartido. Y un destino compartido sobre el cual tenemos que tratar de construir un progreso compartido, ¿sí? Una frase, yo ahora que estoy viviendo fuera y que sigo en Latinoamérica, me dijo un amigo que creo que era colombiano que está viviendo allá en Chile también. Me decía, migrar dentro de Latinoamérica es como cambiarte de camarote en el Titanic. ¿Tan importante un cerebro? Es como es como cambiarte de camarote en el Titanic. O sea, o está más cómodo quizás, pero al final el iceberg no va a hacer diferencia de clases sociales ni de diferencias económicas. Y esto que surgió en Paraguay, que nosotros lo vivimos en carne propia en el 2021. Yo en una charla que di allá en Chile hace un tiempo, el año pasado, me parece que fue, le preguntaba a la audiencia si alguno de ustedes no durmió una noche como consecuencia de estar preocupados por los efectos del cambio climático. Y yo puedo decir que Edu y yo por lo menos sí. En el 2022, 21, agosto de 21, por ahí era que estaban llegando a Itaipú 4.500 metros cúbicos segundo. Es un promedio de 10.000. Claro. Es un promedio de 10.000. Considerando un ratio de producción de un metro cúbico segundo, un mega, con eso puedes producir 4.500 megas. Hoy por hoy la demanda de Paraguay excede los 5.500. O sea, nosotros, y vos decís, 2030, está instalado 2030, nosotros estamos a una sequía de tener un problema, una crisis. Y lo más paradójico es que siempre, y esa es otra cosa que tenemos que comenzar a instalar desde el punto de vista de la educación que nos toca ejercer, y no desde el punto de vista de potencia, desde el punto de vista de energía. ¿Por qué? Porque el problema de agua no es un problema de potencia, es un problema de energía. Y ahí entra todo lo que voy a decir del tema de eficiencia energética y demás. ¿Por qué? Porque en un país como Paraguay, la diferencia
que yo, o sea, el impacto que yo estoy generando en tener equipo o aire acondicionado hasta en el baño, o tener si mi aire acondicionado está muy frío, prendo mi estufa, ¿verdad? O sea, de que consumo Está afuera. ineficiente, nosotros lo podemos medir en metro cúbico. Sí. Wow. ¿Sí? En metro cúbico de agua. Sí. Porque esa electricidad que estamos consumiendo son litros de agua que pasan por la turbina. Y en un contexto en el cual no hay agua, ¿sí? No, energía. Estoy seguro que si buscaban si hoy buscan más o menos agosto 2021, agosto, septiembre, nuestro historial de YouTube con Eduardo, van a encontrar cómo hacer danza en la lluvia, cómo hacer que llueva. Allí cambió, y ahí también un poco de la crisis de diferentes perspectivas, ahí cambió mi concepto de estar lindo el tiempo, está lindo el clima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese contexto cuando llueve está lindo. Sí. Yo creo que en Chile cuantifican todo. Allá rigen su vida por una planilla Excel. Intrasable. Todo cuantifican. El apagón, el blackout que hubo hace un año, creo que estaba entre 5.000 y, bueno, 1.000 y entre 500 y 1.000 millones de dólares de impacto. Ok. ¿Por cuánto tiempo? Y habrán sido de las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Eso por ejemplo en Paraguay no tenemos. Y Ni sabemos cuánto se va a perder. ahora Cuánto se perdió. en el 2000, hace unos días salió la resolución de las multas que se van a aplicar a la gente responsable. Ya no existe eso. 21 millones y medio de dólares acumulando. ¿A quién le multan ahí? ¿Al generador? ¿Al distribuidor? Al distribuidor, no, perdón, al transmisor, a la empresa transmisora, porque hay empresas privadas que Claro, realizan la tarea de Transmisión. transmisión. Al operador del sistema de transmisión, ¿verdad? Operaba el SCADA. Y lo más interesante es que en Chile se llama la institución se llama el Coordinador Eléctrico Nacional, que es el operador del sistema. ¿Sí? Sería la ANDE nuestra, ¿no? Sí. Le multaron $21.000, más o menos, a cada consejero del coordinador, A la pinta. Wow. a título personal. Sí. Sería bueno eso copiar acá. $21.000 a cada consejero del Coordinador Eléctrico Nacional, una multa. ¿Por qué? Porque no velaron El bienestar por la ciudadano. operación segura. Claro. Tema de seguridad. Por supuesto. Por supuesto. Y allí quiero enganchar con la siguiente cosa y volviendo un poco al relato histórico de la evolución o la transición del mercado eléctrico chileno. Tuvieron problemas con los argentinos, con nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Dijeron, tenemos que diversificar. Tenemos que diversificar. Por un lado, hicieron unas instalaciones de regasificación monstruosa. Ruta de inversión. Sí, y ahora traen gas licuado de donde haya. Y ellos regasifican para las instalaciones que ya tenían hechas. Dependencia absoluta. Tanto es así que sus centrales de gas operan como una central hidroeléctrica casi. Porque tienen un embalse de gas. Una ciudad que se llama Quinte. Y ese embalse de gas tiene un costo de oportunidad que es diferente al costo normal, ¿verdad? Bueno, y pensaron, y aquí me parece interesante dejar la segunda lección, el tema, vamos a meter energía renovable. Pero como allá en Chile apuntan tanto al tema de la competencia, ¿sí?
dijeron nuestras subastas tienen que ser tecnológicamente neutrales. No se dio como en Brasil que hicieron subastas específicas para energía, Tecnología. para tecnología. Argentina también es así. Y evidentemente hicieron con esa modalidad y la energía solar no vino. Lo otro interesante es que se dan cuenta de las cosas que no funcionan y rápido tratan de Rectificar. rectificar. Y en el 2014 se rectificó eso y se comenzaron a hacer subastas tecnológicamente neutrales, pero de bloques horarios. Con las subastas anteriores, que eran subastas con un abastecimiento 24/7, obviamente las solares dejaban de ser competitivas. En cambio, ahora subastan, tenemos un bloque de tantos megas, medio, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. ¿Cuántos puntos o sea, puntos calientes tiene el horario de energía Chile? Punta de carga. Sí, es bastante plano ya. O sea, su factor de carga es casi 1. La industria eléctrica. Sí. Sobre todo también en gran medida por la industria minera que consume mucha electricidad. Nuestro tiene esa peculiaridad que tenemos Exacto. dos picos muy Y en un ambos. valle prolongado. Exacto, pero por lo menos uno de los picos está totalmente correlacionado con la potencial inyección de Solar. solar. Y allí explotó. Ahí explotó el tema solar, vino muchísima inversión solar a precios súper competitivos. Pero, y ahora, hoy, 2026, 2025, el problema es que está resultando es el vertimiento de energía renovable. Y hay sobre oferta. Hay sobreoferta. No, y no es quizás sobreoferta, pero sí hay un rezago, ¿verdad?, del sistema de transmisión y del sistema de distribución con relación a lo que es el tema de las inversiones en generación. Y ahí un poquito nosotros estamos compartiendo en ese dilema. Mira, claro, ahí nos das varias lecciones. Vos dijiste dos recién, pero yo ya estoy ahí anotando en mi cabeza unas cuantas. Por ejemplo, los contratos que se están previendo en la ANDE para generación solar son contratos a 30 años, 24/7, que prevén inclusive batería. Cosa que nosotros, como APER, habíamos discutido en su momento, porque evidentemente al involucrar a la batería, nosotros sabemos los precios, o sea, hacen prácticamente inviable o por no decir No competitivo. no competitivo en cuanto a precios. O sea, se le va a disparar tanto el precio a la ANDE y lo que va a tener que pagar por esa energía que no va a ser competitivo, que al final va a resultar muy contraproducente. Sin embargo, si se hace un horario, si se hace una licitación por bloque, horario, que a mí me parece algo totalmente lógico, ¿verdad? Muy lindo. Muy interesante, puede ser mucho más atractivo con menos inversión, sin banco de batería. Para que el Pero banco de igual- batería sea realmente Itaipú y se gastan los embalses y se acabó el problema. Igual tenemos el problema del pico nocturno. Lógico, pero ahí vos tenés embalse, dejás de consumir en punta de carga al mediodía. Nuestras represas son de paso. Sí, pues No se tenemos- puede regular, Sí, pero también es se regula. en El mercado- problema, pero esto es muy importante, pues Chile yo creo que tiene el mismo problema. Tiene centrales grandes al norte, consumo al sur, o sea, las largas Las en líneas. distancias. Nosotros somos un Paraná dependiente, nosotros tenemos Sí. que le ve la San Paraná. Pero esa es una verdad, nunca nos dimos cuenta. Yo contaba 53, hoy aprendí acá de Gerardo, hay 54 represas arriba de Itaipú. Medianas y grandes. No estamos hablando de algo parecido a Itaipú, pero de consideración. Y Y otra vez ya se está. déjame interrumpirte ahí, porque creo que acá estamos llegando a un punto importante. Y la pregunta es, ¿Itaipú nos va a servir para regular
las energías renovables. Y yo solamente basándome en la energía, en el, digamos, en la evidencia empírica, yo diría que sí. A Brasil no le fue bien, tuvo un problema. Ahora, no. Tuvo, tuvo- Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Brasil tiene centrales aguas arriba y tú que tiene capacidad de regulación. O sea, Brasil está utilizando. ¿Por qué? Digamos bien hasta el 2017, 2016, llegando a en media, 10.000 metros cúbicos segundo Itaipú. Y de repente 2018, eh, justo cuando nosotros nos tocaba el con la más fea, eh, el caudal medio de Itaipú bajó a 6.000, 7.000. El año pasado de vuelta no llegamos a la energía Quizá. garantizada. ¿Por qué pasó eso? Porque hubo un cambio de paradigma en la operación del sistema eléctrico brasileño. Con la entrada de las hidroeléctricas del norte, de los montes y compañía, ahí en el Amazonas, que esas sí son centrales de paso, ¿verdad? Porque prácticamente no tienen embalse. No tienen embalse porque por el tema de la ley ambiental Ambiental. brasilera. Sí. O sea, están previstas que tengan embalse, bro. el río. Pero ellos tienen un problema de compensación ambiental, por eso no llega a su Claro. costa. Es un Ferrari para empedrar. Pueden para los que menos conocen el sector resumir en dos frases que es una represa de paso y una con embalse. Una central de paso es siempre para recordar la memotecnia, mirarlo desde el punto de vista del agua, Sí. ¿verdad? En la central de paso, la central no te puede parar o pasar O generar o tirar. o vertes, como suele pasar a algunas. En el Amazonas podemos llegar a caudales de 30.000 metros cúbicos segundo. Y se genera o se vierte. Sí. O sea, una central de paso es equivalente a una central de energía renovable intermitente. Sin Llamarle- batería. sin batería. Llamarle solar o llamarle eólico. Brasil tiene grandes de esos, del tamaño de Itaipú casi, en el norte. Súmale a eso que en el nordeste tienen instalaciones eólicas brutales. Sí. La participación eólica creo que ya está en el orden de 65.000 gigavatios hora año. Y Itaipú es 70 o menos 70. O sea, tiene un Itaipú casi en términos de energía eólica. Entonces, antes, y construyeron dos supercarreteras de líneas HVDC que son de corriente continua. O sea, son dos supercarreteras. Una del norte que va a Río de Janeiro y otra del nordeste que va a San Pablo. Anterior a todo esto, el paradigma operativo de Brasil era: dame todo lo que tengas de Itaipú. O sea, en realidad, dame todo lo que tengas de la cadena de centrales de Itaipú. Y déjame yo completo busco ahí alguna térmica barata para completar. Sí. ¿Eh? O nuclear. O nuclear. No, la nuclear no completa, la nuclear es piso. Tipo base. Que después podemos hablar de lo nuclear, ¿no? Y ahora no, porque ahora tienen energía que no pueden almacenar en el nordeste y en el norte. Y entonces, el paradigma operativo es: tráeme todo lo que tengas del nordeste, tráeme todo lo que tengas del norte y completamos con ITIP. ¿Por qué? Porque yo sí puedo juntar agua en Itaipú, en alguna de las centrales que tengo Arriba. arriba, Sí. ¿verdad? Y eso hace que nosotros estemos en una situación de vulnerabilidad. Sí. Dependemos de la operativa brasileña, básicamente. Así es. Exacto. Entonces, yo creo que de vuelta, cada megavatio hora, cada luz que apagamos en nuestra casa, cada aire acondicionado que ponemos en 24 en lugar de poner en 17, son litros que estamos ahorrando, y adicionalmente a eso son metros que estamos ganando para poder tener más potencia a la noche. Ahí te voy a interrumpir, Gerardo. Ahí hay una cuestión que veníamos hablando, nos estamos hablando del tema de ITI.
Es un tema que este gobierno en particular, bueno, se adjudicó un gol, que ellos creen que es un gol, ¿verdad? Yo creo que hubo un poco de oposición adelantada ahí, pero fue gol al final. En cuanto al precio y otros asuntos como el acuerdo operativo de la ANDE, eso vence el 1 de enero del 2027. Ese acuerdo que se llegó de tarifa y todo eso. Chao. Lo cual nos pone en una situación crítica del Paraguay en muchos sentidos. Aparte de lo que estaba diciendo vos, que el tema físico, ¿verdad? Real, que es el agua, que es la que se necesita para traer, para generar energía. Tener un tema también interno dentro de Itaipú, que es el anexo C, que va, así como estamos viendo, evidentemente va a ser aplicado tal cual lo dice el tratado. Eso significa que la posición de nuestro país está muy vulnerable en el sentido de que el precio va a bajar al precio operativo de Itaipú. Y eso va a hacer que sea mucho más económico para Brasil comprar la potencia. Tanto para Paraguay como para Brasil. Pero el problema del Paraguay es que no tiene demanda. Fruto de eso, lanzan unos decretos del gobierno, que son recientes, de enero de este año, incentivando a que empresas de alto consumo eléctrico, electrointensiva, que tengan que ver con Big Data e inteligencia artificial, que son lo que dice dentro del decreto, no así las criptominerías, ¿verdad? Que le excluye, tratan de incentivar con un precio muy barato del megavatio hora, en punta y fuera de punta. Entonces, ese escenario hace que, por lo menos yo, por mi experiencia también dentro de Itaipú, evidentemente yo lo veo más como una carta del gobierno para decir, bueno, ¿saben qué, muchachos? Si ustedes bajan la tarifa al costo operativo, yo voy a traer todas estas empresas para consumir mi 50%. Desde el punto de vista de Itaipú, Un blef. me parece que puede ser factible como para presionar a Brasil, ¿verdad? Si se está haciendo algún tipo de maniobra, digamos, de sostener una tarifa relativamente elevada, que es lo que yo creo que el gobierno necesita. Y desde el punto de vista, pero desde el punto de vista del Paraguay, la ANDE no tiene la capacidad, desde mi punto de vista, de transmitir toda esa potencia, esa energía hoy. En ciertos lugares sí, capaz Iguazú, pero Iguazú demostró que no esta semana porque tenemos, eso también hablé con gente de la ANDE y yo no me puedo explicar como una doble terna, si un cable se desconecta, la otra terna no funciona. ¿Para qué se tiene doble terna entonces? ¿Verdad? Que supuestamente son redundantes. Sí. Bueno, ese es un punto aparte. A discutir. Pero lo que yo quiero decir es, nos estamos metiendo una presión muy fuerte ya a la ANDE en particular, a la infraestructura que tenemos en Paraguay y a la inversión que tenemos que hacer para que poder retirarse el 50% de Itaipú, para que se puede dar en el escenario que baje toda la tarifa. ¿Cómo hacemos eso? ¿Verdad? ¿Cómo en tan corto plazo? Estamos hablando en menos de un año. Estamos, para el 1 de enero de 2027 estamos a 8 meses, 9 meses. No sé cuál es tu pensamiento al respecto. Sí, yo creo que aquí tenemos que... No hay más tiempo. no, pero creo que es bueno seccionar los desafíos. Tenemos desafíos de corto plazo, tenemos desafíos de mediano plazo y tenemos desafíos de largo plazo. Yo dentro de los desafíos de corto plazo, normalmente todos los desafíos de corto plazo son aquellos que están asociados con los factores económicos, ¿sí? Y de satisfacción de necesidades humanas. Los incendios. Venimos apagando el rato incendios. De mediano plazo, ¿sí? De mediano plazo, ahí ya tienen el tema la visión de proyecto, de progreso. Yo no voy a ver una educación diferente de aquí a mañana. Tengo que planificar una educación diferente de aquí al mediano plazo. Y a largo plazo el tema ambiental. El tema de la sustentabilidad y el tema de que todo lo que hoy hago no repercuta en lo que se puede llegar a hacer en el futuro. En el corto plazo, yo creo que nosotros estamos en un paradigma distinto.
y algo que me causó mucha gracia o me llamó mucho la atención cuando sucedió lo del apagón en Chile. Tuvimos una presentación con el vicepresidente del Coordinador Eléctrico Nacional en la universidad y le preguntaban a él cómo el mundo vio esto que estaba sucediendo en Chile. Y él cometió una infidencia en decir en el sentido de nosotros dentro del coordinador y dentro de lo que es el sector eléctrico chileno, a menudo nos pasa que nosotros encontramos un problema y entonces nos apartamos un poquito para mirar lo que están haciendo los de afuera y nos damos cuenta que todos los de afuera nos están mirando qué hacemos, qué vamos a hacer nosotros. Sí, te alejas para ver el problema De otra ángulo. perspectiva y te da que todo el mundo está mirando como bueno, esto porque yo creo que y a eso me refería también cuando decíamos con Edu cómo sobrevivir en Marte, ¿verdad? Nosotros estamos enfrentando paradigmas y problemas que probablemente en otras latitudes difícilmente aparecen. Sí. Entonces, tenemos que hacer el ejercicio creativo de tratar de, por un lado, tomar la responsabilidad del problema, ¿sí? Y sobre todo, la responsabilidad de la solución. Fíjate vos, Gerardo, que no existe un lugar en el universo posiblemente se haya tomado el tupé de tener una holgura energética de más de 40 años. No, No nos preocupamos jamás. eso no existe. Y me preocupa mucho la posición de que siempre nos ufanamos de ser los mayores exportadores de energía cuando deberíamos ser los mayores consumidores por cápita. Y ahí ocurre el problema. Las binacionales terminaron finalmente desarrollando los países con dominio. En términos futbolísticos, nos va a llegar a pasar lo que viven los uruguayos en términos de fútbol. Nosotros somos campeones mundiales, pero de 2030 a 2050. Entonces, yo creo, ¿sí?, que tenemos que ser creativos. Ideas, brainstorming. Vamos a entrar en una, a nivel de lluvia de ideas. Yo creo que ahora todos estos contratos que se están haciendo con sea cripto, data center, electrointensiva, que son contratos de corto plazo. Yo creería que deberíamos analizar la posibilidad de estructurarlos como contratos de largo plazo, pero bidireccionales. Sí. Es decir, yo cripto o yo electrointensiva voy a firmar un contrato con vos, Andes, de 15 años de suministro, de consumo, pero desde el año 5 yo voy a, por mi misma instalación de la subestación, yo voy a inyectar al sistema. Se planteó eso, en el sentido de un intercambio energético donde la ANDE requiere. Pero en formato de una licitación como lo que estábamos hablando. Y el anticipar. Porque sabemos que una subestación construir una subestación en 500 cuesta mucho. Y no vas a amortizar jamás en 5 años. Y tampoco no te va a resultar atractivo si vos no tenés garantía de abastecimiento posterior a esos 5 años. Entonces, yo creería que habría que estructurar el tema completo. Bueno. Y si hay algún ámbito en el cual yo creo que le podemos dar cierta ayuda a la ANDE en el sector de comercialización a alta tensión. Yo te hago una pregunta, porque vos conoces muy bien el mercado y alguna vez estuviste en operaciones justamente de la ANDE. Es el
el punto neurálgico. ¿Te parece justa la tarifa de la ANDE? Pues, y me refiero a no difiere, no diferencia regionalmente. No puede ser que para, y ahí me van a odiar mis amigos del norte, que para Ciudad del Este salga el mismo precio que para lo más bajo. Porque es otra la inversión que hace. Por eso que siempre nosotros promulgamos el tema de generación descentralizada en base a costos nodales. Vos sabés más que yo, inclusive, analizas más los mercados energéticos. No es lo mismo transmitir 400 kilómetros que 40 kilómetros. Y Paraguay se ve una vez más ahogado en esa dependencia del San Paraná para transmitir hasta San Porongo a 800 kilómetros y cobrar la misma energía. Con una calidad que comienza técnicamente ya no tampoco no es recomendada, ¿verdad? A la gente que quizás no sea técnica, ¿verdad? Como para también facilitar. Lo que Víctor plantea es, yo voy a vender arena lavada y el precio de la arena lavada ahí al borde Del río. del Por el río río. es diferente al precio de la arena lavada en Bahía Negra. ¿Por qué? Porque para que un metro cúbico de arena lavada Flete, que yo llamamos. cargo en mi tumba, en mi camión tumba, no que yo cargo en mi tumba, ¿verdad? Eh, no va a llegar un metro cúbico a, a Bahía Negra, ¿verdad? Entonces yo tengo que cargar 1.5, un metro cúbico y medio, previendo que por el camino se va a caer Algo. algo. Pero ese que se cae por el camino, ¿quién paga? Y la logística misma de transporte, el flete. Ahí hay un punto interesante que es que creemos que la electricidad, Paraguay tiene su materia energética, usamos combustibles fósiles, biomasa, electricidad. Y pensamos que la electricidad es como el combustible, es decir, es un precio fijo al litro, no importa dónde esté en el país, según el emblema. Cuando en realidad si uno analiza la industria de la biomasa, por ejemplo, qué interesante es que todos los productores te dicen hay un radio de consumo. Es interesante a 80, 100 kilómetros de la ronda de donde se produce, se hace, si no pierde sentido. Y algo que está sucediendo con la energía eléctrica en Paraguay es siempre nos posicionamos o como consumidores o ahora por lectura es ¿cómo yo hago para que sea negocio? Es una planta solar y vender. Nadie se posiciona lo suficiente como consumidor local también de un recurso. Es decir, cuando vos decís en el Chaco, por ejemplo, yo coincido plenamente, desarrollar una infraestructura que sostenga toda una región como el Chaco, más ahora con lo que va a pasar con la bioceánica, es muy costoso, es muy caro y también no tiene necesariamente sentido operativamente llevar tanta energía ya por las pérdidas en el camino, por la infraestructura. Pero entonces sí tiene que entrar cada vez más el concepto de decir, yo voy a producir cerca del punto de consumo, yo voy a consumir. Y no necesariamente como un negocio de depender también de la ANDE. Hablando con gente que quiere desarrollar parque industrial hace poco, me dicen, vamos a hacer un parque industrial y al lado tengo hectáreas a un parque solar e inyecto la ANDE. ¿Por qué? Y tu autoconsumo y trabajar con la ANDE en base a la infraestructura también, que va a ir desarrollándose progresivamente para tener una tarifa para consumir cuando en los momentos en los que no está generando. Lo mismo que decías más temprano con las baterías. En otros mercados, solar es un negocio, eólico es otro, batería es otro. Compro barato, vendo cuando es más caro. Creo que a partir del momento en el cual en el negocio empezamos a entender también cómo se trabaja el negocio energético y vemos lo que vos mencionabas. Me encantó la analogía con el litro de agua. Es algo que se consume ahora, que se tiene que cuidar y valorar y que se tiene que pensar mucho más cerca del punto de consumo, ¿verdad? Y sobre todo, lo que tenemos que tener en cuenta también es que la energía renovable no es, por un lado, eterna y por otro lado, constante. Y que tenemos que cuidar su uso. Yo siempre la analogía que suelo hacer es la energía renovable es tu sueldo, tu salario. Si vos sabes que viene un flujo, pero vos gastaste mal tu flujo un mes y va a tambalear.
te vas a quedar oscura. Va a volver a venir, probablemente. Pero si sos, y sobre todo cuando tenés energía renovable intermitente, es más o menos como un emprendedor, ¿verdad? Que viene, a veces viene mucho, a veces viene poco, y vos tenés que saber gestionar ese tu salario. Claro. Después, todo lo que es fósil es la plata que vos tenés en el banco, ¿verdad? Que gastás y se va. Y el tema de batería es un poco eso, a de corto plazo, ¿verdad? Que vos tenés, no podés usar tan rápido, tenés que esperar un poquito y después tenés que saber usar, ¿verdad? Entonces, esa agua que se va es agua que probablemente va a volver, pero no sabemos si en la misma cantidad. Y es agua que tenemos que sentir que no es que es gratis y que acá estamos creando energía de la nada. ¿Sí? Ser Y, consciente que vivimos mucho tiempo de los excedentes que van a dejar de existir También. porque justamente ya no hay más tanta agua para que haya tanto excedente. y allí yo creo que ya un poco más en el mediano y largo plazo, y sobre todo, si vamos a querer construir un sistema eléctrico y sobre todo una sociedad carbono neutral, no nos queda otra que integrar. Sí. No nos queda otra que integrar. Latinoamérica tiene la particularidad que tiene la bendición de tener todos los tipos de energía renovable. Y adicionalmente a eso, de forma complementaria. Es decir, cuando hay sol en el sur del Chile, no sopla viento en la Patagonia Argentina. Cuando sopla viento en la Patagonia Argentina, no tenemos mucha agua en la cuenca del Paraná. Cuando hay mucho viento en el nordeste de Brasil, no hay tanto sol en Chile. Es decir, tenemos una complementariedad que vamos a comenzar a aprovechar y construir ese sistema eléctrico resiliente que aspiramos y sobre todo carbono neutral, si la aprovechamos en conjunto. Y allí es donde tiene que alinearse lo que decíamos hace un rato, el problema, la solución y lo político. Y lo más difícil en este caso es lo político. Yo estoy ahora trabajando en un proyecto justamente de integración y haciendo un relevamiento de los estudios. Desde los 50 hay estudios del tema de integración energética y que dicen que millones de dólares de beneficio vamos a tener. Y todos firmados por papá y tenemos como 17 acuerdos internacionales de Y- integración. Y no pasó nada. El año pasado, en 2024, un poquito la boleta 2023, hubo una falta de agua gigante en Ecuador y en Colombia, Sí. en la región andina. La crisis. En Ecuador hubo asueto por falta de energía. Quédense en su casa. Quédense en su casa. Hubo asueto por falta de energía. Corte rotativo. Y ellos tienen un acuerdo con Colombia de una interconexión de intercambio. Pero ¿qué pasó? Los dos ¿Cuál? están en crisis. Los dos estaban en crisis y hubo el problema. Abrieron la línea. Ya no hay más integración. Ya no hay más integración. Y cada uno cuida su poco, como se dice acá. O sea, que vos tenés que cuidar tu mercado. No, te voy a regalar faltando a mí. Y en el mismo instante estaban existiendo vertimientos en Itaipú Increíble. y en Salto Grande. Exceso. Exceso. Exceso de paso. Lo que nosotros Un tuvimos. gran desafío de la integración Queda. Entonces, y allí yo creo, y de vuelta tomando lo que decía Nico hace un rato, del tema que la crisis es bueno o malo de repente, dependiendo del espejo con que se le mire, el cristal con que se le mire. Estamos queriendo publicar ahora un artículo donde nuestra principal tesis es lo político nunca se alineó a la solución y a
el problema del tema de integración porque no era lo suficientemente fuerte. Ahora, el tema de cambio climático es un tema lo suficientemente fuerte. ¿Por qué? Porque los grandes entendidos dicen que para que digamos, para que desde el punto de vista no solamente geopolítico, sino desde el punto de vista de poblaciones, para que la élite colabore, coopere, tienen que darse tres cosas. Uno, que todos tengan el problema. Dos, que nadie pueda solucionarlo solo. Y tres, que esa solución me permita a mí seguir maximizando mi interés particular. Esa élite se refería a los entes de financiamiento, No, a los tomadores de decisión. porque ahora las exigencias ambientales de todo lo que te van a dar plata son brutales. ¿Verdad? Hoy no vas a poder hacer un ITQ. No, No, va a poder hacer un ITQ. me refiero a lo que tienen que tomar la decisión. Claro. No, o sea, todos tenemos el mismo problema, nadie puede solucionar solo. Sí. Y la solución conjunta me permite a mí seguir maximizando mi interés particular. En Centroamérica se dio esa integración de manera profunda con el CEPAC. Y ¿Cuál? funciona. Y funciona. ¿Cuál es la principal diferencia? Aunque ahora salió Guatemala. ¿Cuál es la principal diferencia con Sudamérica? Y probablemente es que los países de Latinoamérica, de Centroamérica, al ser más pequeños y tener una escala más reducida, evidentemente ellos el problema energético no pueden resolverlo solos. En nuestra realidad, hasta ahora el paradigma es sí, yo puedo resolver solo. Más, yo debo resolver solo mi problema energético. Países con extensiones continentales como Brasil, Argentina mismo, dicen, no, yo tengo todo en mi país, yo soy un continente prácticamente. Pero es que todos nuestros países son muy ricos en recursos. Eso. Y la independencia energética de cada uno es seria. Yo no puedo estar dependiendo que me cierre el gas, me cierre esto, me ataje el agua. Porque se me cae mi industria. Países grandes, pues nosotros vivimos al lado de dos monstruos. Y entonces, volviendo a esto que estamos queriendo publicar, un tema, un problema común que nos afecta a todos, sabemos la solución, y que no podamos resolverlo solo, es el tema del cambio climático. Ningún país puede resolver el problema del cambio climático de manera unilateral. Entonces, allí se podrían alinear estas tres características que mencioné y se podría comenzar a dar el tema de una integración más profunda. Y una integración más profunda que no esté dada solamente desde el punto de vista del suministro eléctrico, porque algo que también es cierto es que a cualquier país que usted vaya y ese país quiere integrarse, ese país se ve como el exportador. Sí. Sí. Y los humores Y políticos. nosotros nos vemos como el exportador también. Sí. En términos de mercado, y esto es algo que también muy poca gente dice, a la gente le conviene ser importador. A los generadores le conviene ser exportador. ¿Por qué? Porque el precio en el país exportador sube. El precio en el país importador baja. Y hoy por hoy, y volviendo al tema de los data centers y demás, y sobre todo de la gran diversidad de energías renovables que está en la región, una cosa que estamos comenzando a investigar también allá en Chile, tengo un proyecto y estamos trabajando sobre eso, es el tema de la gestión de demanda
intercontinental y interregional. ¿Por qué? Porque yo puedo ahora hacer gestión de demanda con Australia, ¿verdad? ¿Cómo? Yo tengo un data center en uno y en el otro. Y la carga de trabajo que yo le paso viaja a la velocidad de la luz. Entra el sol acá y mi demanda va acá. Le sigo al sol. Y eso abre un mundo de oportunidades para la integración y sobre todo desde el punto de vista de siempre también el pragmatismo político y de politics, no de policy, donde sabemos que los países no tienen amigos, tienen intereses. Sí. Hoy lo que podríamos llamar un potencial crisis, o llamémosle desafío, el desafío del cambio climático, deberíamos comenzar a usar como disparador a estos procesos de integración regional cada vez más profundos. Señores, vamos a ir cerrando este gran episodio que tuvimos hoy con el Mira que casi ni hablaste. espectador. Yo ya había dicho, va a tener una maestría acá. No. Oídos, pero- No sabe el conocimiento que me llevo yo y espero que todos los espectadores también. Esa es la idea. Ujú. Aprovechando a paraguayos exitosos que estamos, reitero, estamos exportando mente. Cerebros. Cerebros. Sí. Pero bien por él, bien por algunos no, pero en serio, yo creo que Paraguay, el nivel de conocimiento, sobre todo en la parte energética, hay muchos paraguayos igual, hablar sinceramente. Incluso creo que nos valoran más afuera que adentro. Pero le vamos a repatriar acá en cualquier momento al querido amigo Gerardo. Tomo esto que está diciendo como un compromiso. Sí, señor. Así, Porque en algún momento dado nos van a tener que escuchar y van a tener que hacernos caso. aquí que dice, Se va a ¿cómo acabar se la dice? piola y van a tener que tirarnos. Para la anécdota quiero contar nomás que antes de trabajar en el sector energético yo estaba más en sectores como comercial y tecnología. Y lo primero que me pasó es que me topé con un libro de Itaipú que redactó de Bernardi, ¿verdad? Y La me interesó Biblia. la Biblia. Me interesé muchísimo el tema energético y en 2019 fue una charla con Gerardo y con otros más del sector, donde justamente presentaban un paper que hicieron y me acerqué a ellos y dije, che, yo leí el libro de Itaipú y de Bernardi y me llamó mucha atención. Creo que fuiste vos, me dijiste, pucha, eso se llama Amor a la Patria, de ese libro. Y eso desencadenó una serie de años después, yo cuestioné hacia qué rubro orientarse profesionalmente y me di cuenta que el sector energético era clave, ¿verdad? Y yo creo que lo que es interesante de estos espacios, de estas charlas, de hablar de energía, porque en ese mismo debate, cuando Gerardo y los demás expositores hablaron ahí de energía, la pregunta siguiente fue, ingeniero, ¿cuándo que Brasil va a devolvernos nuestra turbina? Que recién explicaban el potencial industrial energético del país. Y yo creo que algo muy importante acá es que de todos los sectores, o que no solo el sector energético, que al fin y al cabo escuchas tanto acá, no importa en que si están en derecho, en administración, en finanzas, que sean ingenieros, entender esto es entender hacia dónde va el mundo y entender soluciones que uno va a tener que poder aportar, cómo financiar productos, cómo interconectar, cómo con tecnología, cómo generar más, cómo consumir mejor. Entonces estos espacios son fundamentales y tener acceso a Gerardo, a vos, Víctor, a vos, Edu, con el conocimiento que tienen y la radiografía de la realidad actual. Las cicatrices. Esa misma cicatriz. Es tan importante porque justamente libera un poco de imaginación a ciertas personas a decir, pucha, hay cosas que se tienen que hacer y hay un aporte en este sector posible, ¿verdad? Sí, gracias por en aquel entonces haber abierto un poco más mi curiosidad O en sea cuanto que al vos sector. estás acá por culpa de Gerardo. Básicamente. No sé si... No, gracias. De verdad, si el aporte, estoy casi seguro que es así, de Nicolás es positivo con el sector, me hago cargo. Ahora, Nuestra adquisición más de los últimos tiempos. Para terminar mi parte nomás, yo sé que este capítulo fue bastante técnico, ¿verdad? En muchos aspectos. Nosotros sí nos gusta escucharle a Gerardo porque
aparte de la experiencia que tiene didáctica, ¿verdad? Cosa que a nosotros de repente nos falta un poco. Y eso nos hace escuchar más que cuestionar ni interrumpir, ¿verdad? Yo creo que tener esa gran virtud de saber enseñar, de saber transmitir información. Yo creo que mucha gente va a aprender mucho más con este capítulo no solamente la complejidad de lo que es un sistema eléctrico, un mercado eléctrico, sino que el desafío que tiene nuestro país para esto y que necesitamos realmente más gente que le interese este sector, Sí. que se profundice a nivel investigación, a nivel de involucramiento real en el sector eléctrico, porque hay desafíos importantes, hay oportunidades importantes y tenemos que convencer a los políticos. Gracias. No, muchas gracias por la invitación. Y mi disculpa si de repente monopoliceo el micrófono, hablé demasiado. Que es un tema que me apasiona. ¿Sí? Es un tema que me apasiona y es un tema también que creo que tenemos, y les incluyo a ustedes, el deber hasta moral, diría, de tratar de influir, incidir y colaborar con esto. No, ni siquiera diciendo que todo lo que yo diga es así, ¿verdad? Yo voy a ir más que satisfecho si a alguien le desperté la curiosidad y le decía que esto que está diciendo es una terrible macanada, terrible. Creamos el debate. Sí, se genera el debate, eso. Entonces, eh, y por otro lado, yo creo que así también, como necesitamos, y hay muchos desafíos, necesitamos, y este es un llamado a la solidaridad, casi. Agentes, lo necesitamos, no solamente personas, sino necesitamos instituciones y llamarle empresas o llamarle organizaciones, mismo como la APER, que tomen riesgo en el sector eléctrico. Es decir, y el tomar riesgo, yo creo que es fundamental que siempre tengamos en la cabeza que tiene su lado de peligro y tiene su lado de oportunidad. Y tomar riesgo no significa solamente hacer un acto de patriotismo, sino que también tratar de capturar una oportunidad. Y tenemos que ser conscientes de eso tampoco, y tampoco satanizar a alguien que captura una oportunidad en el mercado eléctrico o en el sistema eléctrico. Eso por un lado, y por otro lado, mi total apertura, ¿verdad? Hoy por hoy estamos a un link de Zoom de distancia. Nunca es igual el formato carbono con el formato silicio, ¿verdad? Pero en lo que yo les pueda ayudar desde Chile, pero más que a las órdenes, y yo también, siempre deseoso de volver a contribuir en el corto plazo con el sistema eléctrico paraguayo desde allá, desde acá, desde donde me toque. Gracias, Gerardo, por tu presencia. Esperamos contar contigo en una futura ocasión. Gracias, presidente. Gracias, Nicolás. Víctor, gracias a vos que te quedaste hasta el final de este video. Esto fue el podcast de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables. Nos vemos la próxima.